Quiero compartir con ustedes en esta mañana una hermosa reflexión sobre la Cuaresma. La Cuaresma es un esquema psicológico, existencial y espiritual de lo que es la vida humana. Las imágenes de la Biblia son las imágenes de la vida. Por eso quiero traer a colación la imagen del Éxodo, que es la imagen tal vez más profunda que tiene toda la Sagrada Escritura y de la cual se valieron los evangelistas para construir sus evangelios. Israel, que es el protagonista de esta historia, cuyo nombre significa el que combatió contra Dios, muestra cómo realizó un trabajo espiritual que es el modelo de toda obra y de todo trabajo espiritual que debemos hacer nosotros con nosotros mismos. Y la situación que presenta este relato es la situación de la vida misma. Es una situación dramática, porque la vida es dramática en muchos escenarios, y muestra cómo la angustia humana que todos tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra existencia, es la misma angustia social, la misma angustia familiar, que relatan de manera precisa y profunda los grandes relatos de la historia de la humanidad, los grandes mitos y los grandes relatos también de la Biblia. Y es porque la angustia, que es lo que intenta resolver en el fondo la fe y el camino espiritual, convierten al ser humano en un títere de las circunstancias. Cuando una persona está angustiada, se vuelve una persona vulnerable, se vuelve una persona que puede ser fácilmente manipulable por la familia, por los amigos, por la pareja, por las personas abusivas que llegan a su vida. El angustiado es un títere de las circunstancias. Por eso el angustiado no ve futuro, no ve esperanza, todo lo ve perdido, porque la angustia tiene una sensación como de ahogo, en donde uno necesita falsos personajes para que lo ayuden a salir de allí. Por lo tanto, en la angustia hay una profunda repetición de hechos. Por eso tú te puedes pasar toda la vida repitiendo los mismos errores, repitiendo los mismos patrones, repitiendo el mismo tipo de pareja, porque en lugar de la repetición no ocurre la transformación, que es en el fondo lo que todos los relatos bíblicos nos enseñan a vivir, a experimentar. Por eso, lo primero que quiero que hagas en esta reflexión es que te ubiques en Egipto. Egipto significa la casa de la esclavitud, en hebreo Misraín. Y es que Egipto es la realidad interna que vivimos, porque Egipto son nuestras esclavitudes, son nuestros temores, nuestras angustias. Porque presos de la angustia somos esclavos, somos dependientes, como eran los egipcios, esclavizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba allí como un esclavo, como un dependiente de una fuerza superior, siendo el pueblo elegido, pero no lo habían puesto a funcionar como tal. Y como tal, también el pueblo estaba condenado a repetir los mismos modelos de esclavitud de todos los pueblos que han pasado por la historia de la humanidad. Por eso siempre que hay una persona angustiada, que hay un pueblo angustiado, aparece un faraón. Y ese faraón lo que hace, ese es el segundo punto del relato que quiero que prestemos atención. ¿Cuál es mi faraón? Primero ubicar cuál es mi Egipto, o sea, cuál es mi esclavitud. El segundo es identificar cuál es mi faraón. El faraón es alguien o algo que te anula como persona, que no te permite ser, que está allí para hacerte sentir culpable, miserable, poca cosa, y por lo tanto te manipula y tú le entregas todo el poder, todo el poder. Y el faraón es todo aquello también que me disminuye, que me corta las alas, que no me permite volar alto en la vida. El tercer punto es recordar que en ese Egipto la gente disfrutaba de las ollas de carne abundantes, esas ollas que representan que cuando tú desapareces, cuando tú no apareces como persona, cuando tú te humillas, todo el mundo te alaba, todo el mundo te considera simple, sencillo,
buena persona. Y tú siempre estás en esa actitud de que no te critiquen, de que la gente no se enoje, de que la gente no te deje de amar, siempre mendigando. Pero en esa mendicidad en que todo el mundo te alaba porque tú no existes como persona, eres esclavo. Sí, estás comiendo la carne de las grandes ollas de Egipto. Alabanzas, tan buena persona, tan sencillo, pero tú no eres persona. Tú eres un títere de las circunstancias. Y por eso el éxodo es el paso de esa esclavitud a la libertad. Y allí aparece la primera gran luz de todo este relato, Moisés. Todos tenemos que descubrir nuestro Moisés, que es el único que nos hará salir de todas estas circunstancias de oscuridad, de esclavitud, de dependencia, de no existir como personas. Y por eso la palabra Moisés viene del hebreo Yin Shen, que significa sacar, extraer. El Moisés que tenemos que despertar dentro de nosotros es el que nos va a hacer extraer y sacar lo mejor de nosotros mismos. Moisés lo que hizo con el pueblo hebreo fue mostrarles la grandeza de lo que eran como personas, los valores, las cualidades, las actitudes, y mostrarles que la esclavitud y la angustia y el faraón no tienen la última palabra sobre nuestra vida. Por eso el papel de Moisés en la vida del pueblo de Israel es tan importante. Es decir, que Moisés lo que les enseñó fue a relativizar lo relativo y a absolutizar lo absoluto. Cuando Dios es Dios, los demás se convierten en criaturas. Es entender que los seres humanos son solo seres humanos y que Dios es la única fuerza que nos ayuda a transformarnos realmente. Por eso esa orden que le dio al pueblo de Israel: levántense y pongan en marcha todo su ser, salgan de esa posición de esclavitud. La Cuaresma es un tiempo para levantarse y para ponerse en marcha, porque todos tenemos el derecho de ser personas auténticas, completas, autónomas, desarrollando todo ese potencial que todos nosotros tenemos. Y por eso en medio de todo esto ocurre ese evento maravilloso a Moisés, a ese Moisés que es el que nos hace salir de la esclavitud, y es el hecho de la zarza ardiente. Esa zarza, que era una planta que simbolizaba la fragilidad, la ineptitud, la inutilidad, en medio de esa zarza brilla la fuerza y el fuego de Dios. Es decir, que Dios es el único que puede tener posesión de mi ser, el único que puede tener posesión de lo que yo soy y valgo. Y por eso ese símbolo reseco, árido, sin vida, de lo fracasado y herido en nosotros, nos muestra que Dios está ahí, en medio de esa fragilidad. Es donde más se presenta el poder de Dios cuando nosotros lo dejamos actuar. Que en medio de los problemas y las oscuridades más profundas está la luz. Y que en medio de tanta fragilidad y tanto desorden que hay en el universo, en el mundo, la fuerza de Dios está ahí. Por eso el Señor le dice a Moisés: quítate las sandalias. Es decir, este es un lugar donde verdaderamente vas a encontrar la fuerza, el poder para vivir en medio de la fragilidad. Ese es el lugar sagrado en donde tenemos que quitarnos todos nuestros miedos, nuestras angustias, para poder seguir avanzando en medio de la liberación, que en el fondo es una liberación de nosotros mismos y de nuestros propios miedos. Y allí aparece la figura de Moisés llevando el pueblo al paso del Mar Rojo, la salvación del Mar Rojo. Es decir, que frente a ese ejército de carros del faraón que venían persiguiéndolos, porque cuando tú te decides liberarte, todo tu pasado empieza a perseguirte, toda la gente empieza a criticarte. Eso es lo que significan los carros del faraón que nos persiguen, las culpas, los miedos, esa incapacidad de enfrentar el futuro con esperanza. Todo lo que tenga que ver con mi deseo de realización, de ser persona, viene y me amenaza, se devuelve como una amenaza que no me permite avanzar. Y allí, ante esos carros que me vienen persiguiendo, aparece el mar profundo. El mar que significa el inconsciente, el mar que significa
esa inseguridad frente a lo que viene, Moisés levanta la vara de la fe y hace que nosotros podamos pasar en medio de las aguas sin mojarnos los pies. Aunque el agua nos esté llegando hasta el cuello de problemas, de dificultades, cuando la vara de Moisés, que es la fe, la emuná, confianza absoluta en el poder de Dios, pasamos por en medio del mar de las dificultades sin mojarnos los pies. Por eso, levantar la mano en lo alto, en la Biblia, como lo hace Moisés, es estar por encima de cualquier dificultad, porque sabemos que fuera del plan de Dios no existe destrucción, sino construcción y realización. Y aquí el tema de la emuná, que es esa entrega absoluta al plan de Dios, nos muestra que si Dios ha escogido este camino para mí, todo lo que suceda dentro de ese camino va a estar bien, porque las cosas que Dios planea son las cosas, sean las que sean, para el bien de los que lo siguen. Y bien, entonces ya nos hemos encontrado con el Egipto de nuestra vida, que es la esclavitud. Hemos experimentado que todos tenemos un faraón que nos anula, unas circunstancias que no nos permiten vivir, pero sin embargo ahí gozamos de las ollas llenas de carne, las alabanzas que nos dan los aplausos, pero allí estamos muertos nosotros y tenemos que despertar el Moisés que nos hace pasar el mar rojo, que nos muestra el poder de la zarza ardiente y que nos hace entrar al desierto. Por eso el desierto en todas las culturas y en todas las tradiciones no solo es el símbolo de la espiritualidad, sino que también es el símbolo del vacío, porque solo en el vacío podemos estar en disposición de llenarnos de Dios. Y en ese desierto, que es ese vacío que nos cuesta tanto enfrentar, Dios nos muestra que tenemos que vivir de lo milagroso, que todo lo que tenemos es un don, es un regalo, todo lo que tenemos es ese maná que brota en el desierto pero que viene de Dios, todo lo que tenemos y recibimos es un don, es un préstamo. Cuando pasamos por toda esa esclavitud, por el mar rojo, cuando dejamos atrás el faraón, empezamos a vivir de lo milagroso, de la gracia, de sentir que todo es don, ese trabajo que nos aparece, ese amigo maravilloso que nos ayuda, esa posibilidad de crecimiento profesional, esa pareja que nos llena la vida de amor. Todo es gratuidad. Y por eso se abre la roca, con la vara de la fe se abre la roca de donde sale el agua fresca, que nos sana, que nos purifica en medio de toda la aridez de la vida. Esa roca que significan las cosas duras de la vida, las cosas difíciles se abren con la vara de la fe para que nosotros en medio del desierto y del vacío encontremos vitalidad espiritual, esperanza espiritual. Y así pasamos de ser esclavos a vivir en la tierra prometida, en esa tierra prometida que significa volar como águilas en medio de las contrariedades de la vida. Por eso Moisés manda a 2 emisarios y les dice: vayan a ver ustedes cómo es esa tierra prometida. Vayan ustedes, miren y averigüen. Y esta gente llega despavorida a Moisés y le dice: va a ser imposible entrar, porque es una tierra de gigantes. Es una tierra donde habitan gigantes. Cuando ya estamos a punto de pasar, cuando ya estamos a punto de lanzarnos al vacío, en donde encontramos a Dios, en el silencio donde encontramos a Dios, aparecen esos gigantes que son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras incapacidades a decirnos: no lo vas a poder lograr, es imposible, no es para ti, no tienes las habilidades, no tienes la capacidad. Y el Señor nos recuerda siempre: todo es posible porque yo estoy contigo. Que tengan una excelente Cuaresma y una excelente Pascua y una excelente resurrección.